Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das, porque tu palabra nos enseña, Señor, y estamos convencidos que somos doblemente bendecidos al poder escuchar tu instrucción, tu palabra que permanece para siempre. Permite, Padre, que nuestros oídos y nuestros sentidos se agudicen conforme a tu Santo Espíritu, y que mediante la unidad de tu Espíritu Santo todos podamos proceder, Señor, a escuchar tu palabra, para tomar lo bueno, Señor, que viene de ella, a desechar lo malo que hay en nosotros y a proseguir, Señor, diligentemente, Padre, conforme a tu voluntad, hacia un futuro mejor, hacia una vida próspera en nuestras casas, en nuestras familias, en este planeta que tanto te necesita. Permítenos, pues, Señor, mediante tu Santo Espíritu, estar aquí juntos, congregados, ser bautizados por tu Santo Espíritu, y que todos, Señor, nos gocemos y aprendamos de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. He titulado al tema de hoy Un Nuevo Tiempo. Este nuevo tiempo viene a partir. Todos debemos saber que la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo en carne ha sido un parteaguas en la historia tanto de la humanidad como de todos los pueblos. Una vez que Él llegó, el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, es necesario saber e iniciar desde el principio de los tiempos. Para ello les invito a ir al primer capítulo, en el primer libro de la palabra, en el Viejo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 al 3. Me permitiré leerlo porque muchos de nosotros tenemos distintas versiones, y para que no se escuche fuera de lo normal, lo voy a leer yo. Solo les invito a que me sigan, por favor. Génesis 1, del 1 al 3 dice: la creación, así está titulada esta versión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Por mucho tiempo, haciendo un paréntesis, yo me preguntaba: ¿qué sucede con esto? ¿De qué manera? ¿Cómo fue? Pero el Espíritu de Dios me revelaba, y aún no lo entendía, que la tierra desordenada y vacía era mi corazón. Era necesario, o es necesario, que éste sea ordenado, y es mediante el Santo Espíritu de Dios, porque Él es el que nos instruye mediante su palabra, la cual permanece para siempre, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros podamos alcanzar sus promesas, lograr tener una vida buena, una vida nueva en esta tierra. ¿Sí? Recuerdo que un poeta inglés llamado John Milton escribió El Paraíso Perdido, donde narra de una manera muy hermosa, muy poética y épica la manera en que entra el pecado al mundo. Primero, desde cómo cae Satanás, y luego cómo el pecado entra al hombre, ¿verdad? Mediante la seducción de la serpiente hacia la mujer, y el hombre que también le hizo caso, la culpa no de la mujer. Sin embargo, hay otro tomo más adelante que se llama El Paraíso Recuperado, donde él narra cómo nuestro Señor Jesucristo, mediante Él y por Él, todas las cosas son creadas nuevas. ¿Sí? Este libro es muy hermoso, pero me viene a la memoria porque hay un principio y hay un después de todas las cosas. Eso es lo que quiero referir. Sin embargo, de aquí nos vamos a trasladar hasta el Nuevo Testamento, al segundo libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 4, verso 6.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Quiere decir que es mediante Jesucristo, ¿verdad?, que vamos a nosotros poder lograr ese conocimiento. Solo mediante Él vamos a poder alcanzar aquello que para nosotros, en nuestra mente y en nuestras fuerzas, nos es difícil. Bien. Entonces, la llegada al mundo de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que significa el Cristo, representa, como les mencioné hace un momento, un tiempo nuevo. Tiempo nuevo que es de amor, de esperanza y de fe para todo aquel que sí lo quiera tomar. Es necesario que estemos convencidos, es necesario que nosotros aceptemos su verdad, ¿sí? Sin embargo, esta profecía no es nueva. La podemos encontrar en el Antiguo Testamento en 2 libros. Iremos al primero, al libro de Daniel, capítulo 2, versos 44 y 45. Daniel 2, 44, 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, hasta ahí. Es el sueño que le revela el profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Sin embargo, aquí ya está la profecía de que un nuevo hombre, revestido de gloria y de poder, iba a venir a hacer nuestra salvación. También lo vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, verso del 1 al 9. Isaías 42. Dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la calle cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, y para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. No obstante, esto representa un verdadero reto para todos los que somos creyentes, ¿verdad? Primero que nada, porque desafortunadamente
nuestros sentidos en la carne como seres humanos son los que nos llevan a sentir, a ver, a reconocer, a palpar las cosas, ¿verdad? Entonces me viene a la mente, por ejemplo, cómo la mano es más rápida que el ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ser engañados. Por eso tenemos que tener claro que no es por vista, es por fe. Esa fe que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que también nuestro sentido del oído se va a utilizar de una manera en la cual creamos firme y fielmente en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, quien nos guía mediante su Santo Espíritu. Por eso tenemos que tener en claro que mediante su palabra, mediante su Espíritu, nosotros tenemos que movernos, avanzar hacia adelante y no retroceder, a pesar de que Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Y su palabra nos enseña que Jehová se complace en la misericordia, ¿sí? Él en su misericordia es lo que más mueve el corazón de Jehová. Eso es uno de sus atributos, de los más grandes que Él tiene. Por eso estamos aquí, hermanos. Entonces, estos sentidos también nos llevan, por supuesto, a buscar suplir esas necesidades que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, de alimento, de vestido, etcétera, de educación y todas aquellas cosas que son necesarias, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cómo nos los dice la palabra, sin dejar de hacer estas cosas, buscar las que nos convienen. Nos vamos a ir a Mateo 6:36 para que aprendamos un poco más de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Fielmente el Señor nos muestra que si nos ocupamos de extender su reino, a pesar de esto nos tenemos que esforzar, porque servir a Dios, hermanos, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Y Jesús nos enseñó, Él siendo carpintero, imagino yo que Él ahorró para iniciar su ministerio. Pues la palabra también nos enseña que quien va a iniciar algo no se sienta primero a calcular los gastos, ¿verdad?, de lo que va a realizar. No podemos ir a la ligera, ni podemos tratar de hacer las cosas como si fuesen a venir todas por casualidad y no por causalidad. O sea, quiero decir con esto que las vamos a provocar, las vamos a propiciar mediante la revelación de Jesús, mediante la revelación de su palabra, mediante nuestra fe y mediante la guía del Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario que aprendamos primero a buscar las cosas que son las principales, porque me atrevo a decir que nos movemos en distintas dimensiones. Muchas veces el ser humano, por nuestra misma condición, no podemos ver más allá de las dimensiones, solo podemos percibir hasta 3 dimensiones, pero seguro estoy que existen muchas más, ¿sí? Más allá de nuestra vista, más allá de nuestros sentidos, más allá incluso de lo que nosotros creamos, porque Dios es un ser maravilloso, con muchos atributos que muchas veces no comprendemos, ni al leerlo, ni siquiera cuando los milagros nos suceden. A veces buscamos milagros grandes, pequeños, pero todos son milagros, no hay tamaño en ellos. El hecho de que tengamos vida, como nos enseñó nuestro Señor, que la vida es más que el alimento, más que el vestido, ¿verdad?, ya es un milagro. Mucha gente a diario no despierta, mucha gente a diario quizá despierte, pero llena de tribulación o con enfermedades y con una esperanza que ya no existe en ellos. Aunque somos pasajeros, aunque somos peregrinos y advenedizos, como decía el salmista David, en esta tierra, y nuestro reino es más adelante, más allá, algo
mucho mejor que lo que aquí podemos tener, sin buscar tener la comodidad de las cosas aquí en la tierra para nosotros, para nuestra familia, porque eso también nos trae bienestar, nos trae, ¿verdad?, el gusto, la satisfacción de disfrutar con ellos y poder obtener logros que nos da satisfacción. Por supuesto, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces les decía yo, nos vamos a trasladar mediante los 4 evangelios. Aquí voy a iniciar una parte muy especial en la vida de Jesús y en la vida de todos los seres humanos, porque es a partir de aquí donde nosotros podemos reconocer su ministerio y cómo se iban viendo cumpliendo las profecías desde el Antiguo Testamento, hacia el Nuevo. Y para con esto la Biblia es muy clara. En el libro de Lucas, capítulo 3, verso del 1 al 22, el ministerio de Jesús lo podemos ver en Mateo capítulo 3 del 1 al 12, lo podemos ver en Marcos del capítulo 1 del verso 1 al 15, lo podemos ver en Lucas del capítulo 3 del 1 al 22, en el Evangelio de San Juan del capítulo 1 del 19 al 21. Pero me voy ahorita a permitir dar inicio en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas fue un hombre de ciencia, fue un médico, alguien que escribió con fundamento, no con esto quiero decir que los otros hombres de fe, discípulos de Jesús, no lo hicieron, sino que él nos da bases históricas para que tengamos nosotros ciertamente la certeza y la convicción de que todo esto es verdad, y que también lo podemos encontrar no tan solo en la Biblia, sino por medio de otros hombres que escribieron acerca de estos hechos. Pero Lucas en especial inicia de la siguiente manera. Dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí voy a hacer una pequeño paréntesis. De acuerdo a la historia, Tiberio César Augusto fue el segundo emperador romano, quien gobernó desde el 14 a.C. hasta el siglo 37 después de Cristo. Él nació en Roma y fue hijo de Tiberio Claudio Nerón y Lidia Drusila. También nos habla de Poncio Pilato, quien fue el quinto prefecto de la provincia de Judea, sirviendo bajo el emperador Tiberio, el antes mencionado, entre los años del siglo 26 después de Cristo y el año 36 después de Cristo. ¿Sí? También nos menciona a Herodes Antipas, conocido también como Herodes el tetrarca, quien fue hijo de Herodes el Grande y gobernó como tetrarca de Galilea y Perea desde el 4 a.C. hasta el año 36 después de Cristo, en el primer siglo de nuestra era. También nos habla de Felipe el tetrarca, también conocido como Herodes Filipo II, quien fue hijo de Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén. Gobernó como tetrarca de Iturea y Traconítida desde el año 4 a.C. hasta su muerte en el 34 después de Cristo. Este Felipe fue quien se casó con Salomé, hija de su medio hermano Herodes Filipo I y Herodías, pero no tuvo herederos. Salomé, la culpable de que Juan el Bautista haya sido decapitado, ¿verdad? Juan el Bautista, un hombre de la voz quien clamaba en el desierto, el espíritu de Elías estaba en él. También nos habla de Lisianias,
Cianias, tetrarca, quien gobernó a Birinia aproximadamente entre los años 14 y 29 después de Cristo. Y aquellos hombres que fueron los sumos sacerdotes pertenecientes al Sanedrín, quienes estuvieron presentes, quienes fueron los que realizaron el complot para matar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron Anás, sumo sacerdote del Sanedrín, principal tribunal y órgano de gobierno de los judíos, ese era el Sanedrín. Nació aproximadamente en el año 23 a.C. y fue designado por Quirinio, gobernador romano, en el año 6 a.C., sirviendo hasta el año 15 después de Cristo. Depuesto por el procurador romano Valerio Grato, Anás siguió teniendo influencia a través de sus hijos y de su yerno Caifás, quienes también ocuparon el grado de sumos sacerdotes. Caifás, llamado José ben Caifás, fue quien presidió el Sanedrín durante el juicio de Jesús de Nazaret. Ocupó el cargo desde el año 18 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. De manera histórica y fundamentada, todos estos hechos fueron y son reales desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Entonces, nos vamos a transportar ahora a la palabra de verdad, al libro de la Biblia. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, al último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 1 al 5. Malaquías 3, verso 1 al 5. He aquí donde ya se cumple la profecía del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús en esta tierra, que no fue una casualidad, más bien una causalidad, ¿verdad?, de parte de Dios para salvación de todos nosotros. Dice de la siguiente manera, Malaquías 3, del 1 al 5. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien desearáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. De manera manifiesta y clara, la palabra de Dios nos muestra el cuidado que tiene Dios, Padre, Dios Hijo y su Santo Espíritu para con nosotros, porque Él es el que hace esa justicia, que a veces inmersos en este mundo nos llenamos de impotencia al ver que padecemos agravios, padecemos injusticia. La ley ha sido torcida. Nosotros no encontramos en este planeta un refugio, un consuelo para nuestras almas, para nuestra vida, para nuestras necesidades. Pero aquí podemos confiar, porque es la palabra de Dios, es la palabra profética más fiel que puede haber. A veces hay personas instruidas por Dios que hablan en nuestra vida, pero si queremos verdaderamente conocer la perfecta y buena voluntad de Dios mediante su palabra, su profecía para nuestra vida está contenida en este libro, hermano, en la palabra de Dios. No tenemos que andar buscando por otro lado. Con esto no quiero decir que no aceptemos, pero la palabra nos enseña: probad los espíritus, retened lo bueno y desechad lo malo.
las debilidades de los hombres, porque como seres humanos, y como escribió un hombre mexicano, un hombre muy sabio que fue mexicano, que fue también sacerdote, José María Moreno y Pablo, que en Cartas a la Nación escribió claramente que todos los hombres tenemos vicios, pero también tenemos una buena manera de vivir, o tenemos también, se me olvidó la palabra, pero en nosotros hay cosas buenas y hay cosas malas, y él nos narra en Cartas a la Nación, en donde no se hace distingo de persona, porque como seres humanos, así como nos enseña la Biblia que Elías era humano y estaba sujeto también a pasiones y deseos como nosotros, en esta carne, hermanos, a veces nos llegan pensamientos, nos inundan situaciones que rebasan nuestros sentidos, o que a veces decimos, ¿cómo soy capaz de pensar algo tan horrible a la luz de la palabra, que es un espejo y un reflejo puro? Porque somos seres humanos y alejados de Dios, el campo de batalla es nuestra mente, y allí va a estar el diablo con todas las cosas que nos inundan, y más en estos tiempos en que todo está totalmente fuera de sí. Todo a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. En la tele, en el internet, en todos lados estamos siendo bombardeados por imágenes sensuales, por situaciones tanto para las mujeres y para los hombres, que se nos van los ojos, y la Biblia dice que nuestros ojos están llenos de adulterio. Entonces tenemos que purificarnos, y el único que nos puede purificar es el Señor Jesús. Confiemos pues en su palabra de que Él lo va a hacer en nuestras vidas. También fue anunciada la venida no tan solo por este hombre que vestía piel de camello y comía langosta y miel silvestre, aquella voz que clamaba en el desierto. Y esa voz, hermanos, es un eco de nosotros. Nosotros es como si estuviésemos en un desierto en este mundo. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Nadie. Y primero me pongo, yo no quería. Para mí me alejaba. Hasta que un día hubo una situación en la que yo escuché claramente una voz que me dijo: nací, ¿por qué te escondes de mí? Yo pensaba que estaba loco, que era mi mente, pero es Dios que nos habla. Dios nos habla y a veces no queremos hacer caso porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Pero la fe, mediante la palabra, no nos engaña y nos muestra el verdadero camino, nos muestra verdaderamente cuál es el camino. En Proverbios 3, verso, no recuerdo bien, dice que el mal camino es el orgullo y la soberbia. Pero la palabra nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tenemos que apartarnos de ese orgullo, de esa soberbia, ser humildes y reconocer que sin Él nada somos. Sin Él yo no pudiese tener la familia que tengo. Sin Él no pudiese yo avanzar en mi vida, que fue muy dura. Pero hoy le doy gracias a Dios que estoy aquí delante con ustedes, porque somos un mismo pueblo, en un mismo espíritu, en una misma unidad, avanzando y prosiguiendo firmemente hacia la victoria que es de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que cuando estemos con Él arrojemos nuestras coronas a sus pies con la satisfacción de decirle: Señor, aquí estamos todos juntos, hemos llegado, hemos cumplido la tarea que nos asignaste, porque fue por ti, porque la palabra dice que todo es por Él y para Él. La palabra nos enseña que tendremos aflicciones en este mundo, que seremos como ovejas en medio de lobos, pero confiando en Dios, siempre y cuando cargando nuestra batería mediante el Santo Espíritu de Dios, instruidos en su palabra, es como vamos a poder lograr todas estas cosas. Porque si fuera en nuestra carne, ya hubiésemos caído, ya hubiésemos errado,
dice vuestro Dios: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir? A voces. Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es una hermosa palabra de aliento, ¿verdad? Jehová es el Dios de guerra. En su palabra están contenidas palabras de guerra, porque Él era un Dios consumidor. Por ejemplo, la palabra ariete está contenida en la Biblia. Es el primer lugar en cualquier libro donde está contenido, porque Dios era un Dios de guerra, un Dios que mandaba. Y a mí se me hacía un poco fuera de sí el pensar cómo es posible que a Gedeón, que a Saúl, que a esos hombres les dijo eliminar todo: bestias, hombres, niños, niñas de pecho. Pero es que esos pueblos no se querían someter a Dios. Cometían atrocidades horribles, a veces inenarrables. Había un Dios que se llamaba Moloch. Era una figura de bronce enorme, de dimensiones enormes, y era calentada al rojo vivo. Y las mujeres ofrecían a sus primogénitos tirándolos vivos a los brazos de este Dios, al rojo vivo. Imagínense. O sea, eran cuestiones que ahora entiendo por qué Dios decía: extermínalos. Si no, nos va a pasar lo de Salomón. Yo creía que Salomón, después de Jesús, había sido el hombre más sabio de la tierra, hasta que Dios me hizo comprender que no fue así. Después de Jesús, les voy a mostrar esto que Dios me reveló: fue Daniel. Daniel, un hombre que me impresiona su historia. Su virilidad fue quitada, fue hecho eunuco. Su principado fue quitado porque era de los príncipes más hermosos de Israel. Sin embargo, él, y ahí está la clave, dispuso en su corazón no apartarse de Dios. Tenemos que aprender a disponernos en nuestro corazón, no apartarnos de Dios. Esa es una de las claves que es difícil, lo reconozco, pero tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Que en nuestro corazón esté Él y que le entreguemos ese corazón, porque dice que va a poner un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Daniel, ese hombre fue sabio después de Jesucristo, por supuesto. Nunca se apartó ni hubo hierro en él. Salomón cayó, se fue tras sus mujeres, más de 1000 mujeres. Adoró a sus dioses, levantó culto a otros seres abominables, a demonios, pues. Entonces, la sabiduría de Salomón Dios se la dio, pero él la conoció. Así como Dios nos regala la vida, así como nos regala el libre albedrío, la capacidad de juzgar y de pensar por nosotros mismos, hagámoslo mediante su palabra, para que seamos fieles, sin perder la humildad,
sin perder el conocimiento verdadero que viene de Él. También en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 1:8, también nos habla acerca de este hombre que era la voz que clamaba en el desierto, de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque somos como Él. Se los decía yo hace un momento. Muchos nos escuchan, pero solo escuchan de una manera superficial. No agudizan su sentido, a veces no ponemos en verdad lo que se nos está diciendo, o a veces las situaciones de la vida, los problemas, el no tener dinero, el no tener alimento, el pensar qué va a pasar mañana, no nos permite, verdaderamente estar concentrados y buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros somos como ese Juan el Bautista, solo que no perdamos la cordura y tenemos que dar ese fruto que Dios nos pide para que no nos pase lo que le pasó a Juan el Bautista, que fue decapitado, ¿verdad? Bien, dijo la verdad, pero tal vez en ese momento no era el propicio para hacérselo saber a Herodes, y perdió su cabeza. Pero bueno, eso ya no me corresponde a mí, tal vez tampoco lo he sabido interpretar. Sin embargo, lo que sí es verdad es lo que vamos a leer a los siguientes. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, y dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes 1, verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. El espíritu de Elías Tisbita, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que está sobre nosotros, el mismo Espíritu de Dios que nos ha mandado a dar libertad a los cautivos, libertad a los presos, a sanar a los enfermos. Sí, es ese mismo Espíritu de Dios el que nosotros tenemos que reconocer, y es el que nos impulsa a hablar de Él en todo momento, en todo tiempo. Ese Espíritu es el que está en nosotros. Ese Espíritu de Dios es el mismo que en este desierto, donde ya no florece el amor, donde ya no florece la esperanza, donde ya no florece la fe, es donde nosotros tenemos que ser esa luz, irradiar la luz de Jesús, porque es Jesús en nosotros. Hace un momento leíamos que es la faz de Jesucristo, o sea, su rostro se tiene que ver en nosotros para que podamos transmitir, para que podamos enseñar también a otros, porque Él busca, dice en el libro de los Salmos, personas idóneas, capaces de enseñar también a otros, y eso somos nosotros, hermanos. Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. Pero ustedes me van a decir: pero hermano, así, ¿cómo le vamos a hacer? Yo también me lo preguntaba, pero todo está contenido en la palabra de verdad. ¿Sí? ¿De qué manera? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 3, versos 7 al 20. Lucas 3, versos 7 al 20, y dice de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos?
Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Sí? Juan el Bautista sí hablaba de una manera muy fuerte, exhortaba al pueblo de una manera muy fuerte, porque como en nuestros tiempos todo estaba desordenado y de cabeza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos sí que pedir el amor a Jesús, al Espíritu Santo. Es un fruto que tenemos que dar para no hablar hacia los demás, porque miren, nosotros no convencemos, quien convence es el Espíritu de Dios. Si pedimos de su Santo Espíritu, Él nos va a ayudar a que no sean nuestras palabras, a que no sea nuestro argumento ni nuestra filosofía, sino sea su Santo Espíritu, su poder, algo sobrenatural que traspasa nuestra mente, que no entendemos, el que va a convencer. Sí, la palabra dice que Él es bueno y quiere que todos procedamos a un arrepentimiento verdadero. Entonces tenemos que orar más, que buscar más de Dios, en ayuno, en oración, en meditación de su palabra, para poder dar ese fruto agradable al Señor, fruto que permanezca y que permita alcanzar a los demás. Así como Daniel, que dispuso en su corazón, tenemos que aprender a disponer en nuestro corazón que queremos hacer el bien y cumplir la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos? Porque hay herramientas que necesitamos, hermanos. Estas herramientas están en el libro de Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 18. Y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la corona de justicia, con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Entonces es necesario que nos fortalezcamos unos a otros mediante la oración. Tenemos que pedir unos a otros, hermanos, porque todos estamos, como decía, en el mismo barco. Todos estamos padeciendo, todos estamos de cierta manera, no de la misma, y tenemos que orar unos por otros, pedir al Señor que nos revista y nosotros también hacerlo para poder estar firmes. Miren que el que esté firme, que no caiga, ¿verdad? Y eso también depende de nosotros. Y con ello, teniendo ya toda esta armadura, la fe, el Evangelio, la palabra que es la espada, el escudo de la fe, vamos a poder resistir en el día malo.
porque el día malo va a llegar, hermanos. Así como esos hombres que construyeron su casa sobre la roca, el que construyó sobre la roca y sobre la arena, a los dos les llegó el turbión, a los dos les llegó, no sé, un tsunami, no sé qué habrá sido, pero ¿quién permaneció? Permaneció la casa que estaba sobre la roca. Y bueno, en mi manera de pensar o de ver las cosas y en mi cultura, la roca, yo pensaba que era una piedra, tal cual, inclusive como la piedra de Cuyacateño. Pero la roca, hermanos, y la peña, aquí en México hay una peña de Bernal, que es un monolito, es una piedra enorme, que no puede ni siquiera ser escalada, tal vez. Son creaciones de Dios en la naturaleza enormes. ¿Sí? Una roca es casi como una montaña. Por eso dicen que Él es la roca. Él nos protege. ¿Sí? Una peña puede ser una roca tan enorme como una montaña, pero con una meseta, con algo plano arriba donde se puede construir hasta una ciudad, para que tengamos más o menos idea de lo que significa la roca de la salvación. Ahí podemos estar todos los aquí congregados y muchos más, y estar firmes y estar seguros en ese lugar sin temor a nada. Pero también es necesario, como en el libro de Nehemías nos dice, cuando reedificaban el muro, una mano sostenían la Biblia y trabajaban, y con la otra la espada, para cuando eran atacados. Tenemos que ser de cierta manera ambidiestros, por decirlo así. Tenemos que tener la palabra en nuestra mente siempre, pero también tenemos que tener la manera que defendernos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el maligno, y dice que aún la palabra dice que habitaba entre las bestias del desierto. Imagínense, está la serpiente, está el zorro, está el coyote, ¿verdad? En el desierto hay muchas fieras que pueden acabar con el ser humano. Sin embargo, el Señor Jesús, por tener esa comunión con el Padre, por ser Dios mismo, podría estar con ellas sin que le hicieran daño. Pero también porque en Él había fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y es aquí donde sí tenemos que ocuparnos nosotros de manera especial, de manera diligente, cada uno de manera particular, porque llegará el momento, o el momento es siempre en el que el Señor Jesús quiere cosechar esos frutos de nosotros. Y es mediante esos frutos que nosotros vamos a poder alcanzar más almas, ¿sí? Porque dando estos frutos nosotros podemos ser más gentiles, podemos ser más serviciales, podemos ser más amables y podemos llegar a los demás. ¿Y cuáles son esos frutos? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante, pues, que mediante la comunión con Dios nosotros podamos dar ese fruto que permanezca grato, agradable para el Señor Jesús y para los demás, porque en esta sociedad nos hemos vuelto ásperos, ríspidos, y muchas veces entre nosotros hemos perdido muchas veces hasta la educación. Y teniendo este fruto del Espíritu podemos ser mejores personas para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para con nuestros hermanos, para construir esta sociedad que se está destruyendo, que se está derrumbando, se está cayendo a pedazos, ¿sí? Y ciertamente la palabra de Dios, así como Jesucristo es el alfa y omega, el principio y el fin. Entonces, con esto anuncio que vamos a terminar. Le doy gracias a Dios por su presencia, por permitirme haber compartido esta palabra
que Él me dio, iniciamos en el primer libro de la Biblia, terminaremos en el último, en Apocalipsis. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, versículo 21, del 22 al 27, es el penúltimo versículo, hermanos. No desfallezcan, ya terminamos pronto. Dice de la siguiente manera: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Allá vamos a ir, hermanos, allá es nuestra próxima morada, allá es donde va a terminar el transitar de nosotros por esta tierra. Y para finalizar, el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, en su verso 12, nos dice y nos recuerda el Señor Jesús, para que no perdamos la esperanza y sepamos que nuestra fe no es vana. Dice el Señor Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.